Mis queridos y respetados aprendices, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión formativa, una sesión que les va a dar grandes herramientas para su entorno laboral, su etapa productiva. ¿Cómo se encuentran en esta tarde tan bella, bendecida por el Señor, estimados aprendices? Bien, profe, ¿Cómo gracias a están? Dios. Qué bien. Por ahí escucho a alguien que se acaba de conectar. Bienvenidos, estimados aprendices, a esta sesión 10 de la fase de evaluación. Hoy vamos a ver una temática, no es nueva, es una temática que ustedes vieron de aspectos e impactos ambientales en la competencia de ambiental y también vieron ustedes vamos a refrescar hoy ese conocimiento y vamos a ver la identificación de actividades del proceso de transporte. Esta parte de las actividades del proceso de transporte ustedes ya las conocen, pero también las vamos digamos, a enfatizar un poco más. Por ello, hoy vamos a abordar estas tres evidencias para poderlo lograr. Evidencia juego didáctico de la guía de aprendizaje número 8 de la fase de evaluación de su tecnólogo en gestión integral del transporte. La siguiente evidencia a abordar el día de hoy es la evidencia matriz de servicio y procedimiento. Y la última evidencia a explicarles el día de hoy es la evidencia matriz de políticas de cada proceso. Las tres evidencias son evidencias de carácter individual, estimados aprendices. Bienvenidos entonces a esta sesión, indicando previamente cómo vamos en el proceso formativo. En este momento estamos abordando la guía de aprendizaje número 8 de la actividad de proyecto número 8 de la fase evaluación. Esta actividad de proyecto número 8 ya se explicaron las primeras tres evidencias en la sesión pasada. Hoy vamos a explicar la evidencia juego didáctico, matriz de servicio y procedimiento y matriz de política de cada proceso. Estas evidencias de la guía 8 vencen el día 26 de mayo. Las pueden ir entregando en la medida que las van desarrollando, no hay ningún inconveniente. Bien, ahí vamos y ahora empezamos. Primera evidencia, juego didáctico, y esta es una evidencia como las que realizaron ustedes en la fase de análisis, es una evidencia donde ustedes van a desarrollar un juego, obviamente de manera didáctica como su misma evidencia lo plantea, indicándoles previamente la ruta de recepción o entrega de esta evidencia, la cual se encuentra en la fase de evaluación, en la actividad de proyecto número 8. De aquí van a encontrarla en el ítem tercero, juego didáctico. Bien, en este espacio ustedes deben tener en cuenta que siempre se encuentra el instrumento de evaluación sobre el cual nosotros los instructores explicamos previamente en las sesiones para que se guíen y que usted debe tener presente al momento de desarrollar la evidencia para que cumpla con estos criterios y logre la aprobación de la evidencia. Una vez desarrollada la evidencia, se carga en este enlace para que ustedes lo tengan presente. Muy importante, para esta evidencia se requiere que usted estudie el material de formación indicadores de recursos. Este material, recuerden que para la actividad de proyecto 8 tenemos dos materiales, el material indicadores de recursos y el material planes de mejora de la operación. Para esta evidencia se requiere el conocimiento o lectura del material indicadores de recursos, especialmente el capítulo número 3 de validación de recursos. Bien. Bueno, esta evidencia es muy sencilla, estimados aprendices. Van a realizar un juego, lo pueden hacer en dos aplicaciones que tienen ustedes como gratuitas, obviamente, y como ejemplo, que es EducaPlay y la evidencia Geniali, la aplicación Geniali. Bien, tienen esas dos opciones sobre las cuales ustedes pueden desarrollar sobre esas dos herramientas virtuales esta evidencia de juego didáctico. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que van a realizar un juego didáctico tipo rompecabezas o un crucigrama o una lotería o laberintos o adivinanzas, entre otros juegos ustedes pueden también proponer, que permita que sí o sí este juego debe contener la siguiente información. Que en ese juego les permita asociar los medios y modos de transporte entre sí. También en ese juego puede hacer más de un juego si lo desea, ¿bien? Debería también, o debe más bien en ese juego, especificar los diferentes recursos o tipos de recursos, que son estos que se especifican en el capítulo 3 de este material de formación: recursos humanos, recursos económicos, equipos, por ejemplo. ¿Bien?
También la normatividad y la normatividad obviamente para el transporte de carga por cada modo de transporte, la normatividad por cada modo de transporte, modo aéreo, modo terrestre, ¿bien? Modo acuático, que es el marítimo. Y en este tengan muy presente la documentación necesaria, ¿bien? Y las características del equipo. Entonces, ¿cómo así que las características del equipo? Sí, las características del equipo de transporte, es decir, las ventajas y desventajas que tiene cada modo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, ¿bien? Esos, ese ítem de explicación de los equipos está en el material de formación en el capítulo 3.2, equipos, ¿bien? Entonces, qué es lo que ustedes deben entregar? En un documento en Word, el cual va a contener primero la portada, como todas las demás evidencias, el enlace posteriormente del acceso al juego o los juegos que usted contempla para abordar estas temáticas, que abra, que no me pidan un usuario y contraseña para ingresar, las conclusiones de lo aprendido en esta evidencia y la cibergrafía. Este es un ejemplo de un juego creado en la herramienta virtual o recurso virtual de EducaPlay, donde en este caso el aprendiz define la entidad gubernamental encargada de regular el transporte en Colombia, lo hace, esto es la pregunta para esta columna del crucigrama, ¿bien? Pero hace un crucigrama para varios conceptos, obviamente, que entre estos conceptos que él relaciona en este juego, deben estar la totalidad de los conceptos anteriormente mencionados en la guía, que son estos: definir o asociar los modos y medios de transporte, los recursos, la normatividad, aquí les puse un ejemplo de la normatividad de transporte de carga terrestre, y el transporte aéreo de mercancías. Acá hay algunos ejemplos de la normatividad aplicable legal vigente. Ustedes deben investigar, esta es una evidencia investigativa, entonces tengan presente que deben contemplar también la documentación necesaria para cada modo de transporte, las características del equipo de transporte, es decir, las ventajas y desventajas de cada modo de transporte. Esas temáticas completas deben incluir el o los juegos que usted plantee para el desarrollo o cumplimiento de esta evidencia. Bien, les pregunto, ¿es claro lo que deben entregar para esta evidencia? Sí, profe, Sí, está señor. claro. Olga, ¿me confirmas, por favor? ¿No? ¿No me contestas, Olga? Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente evidencia, que es la evidencia matriz de servicio y procedimiento. Evidencia individual, y esta evidencia está posterior a la evidencia de juego didáctico. Bien, para que ustedes por favor tengan presente, esta evidencia tiene dos anexos. Dos anexos para el desarrollo de la matriz de servicio y procedimiento. Ya vamos a ver los anexos. Bien. Estos son los anexos, estimados aprendices, para estas evidencias. Ya les voy a mostrar aquí un momento, por favor. Esta es el anexo 1, que es el de lineamientos para el desarrollo de la política de transporte y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura de Transporte. Y el segundo, ya les voy a mostrar acá directamente en plataforma. Bien, acá está. Listo. Y está el documento de matriz de aspectos e impactos ambientales. Esta matriz que ustedes están apreciando a continuación, yo se las voy a explicar ahora. Bien, entonces esta matriz ustedes la deben, sobre esta matriz van a entregar esta evidencia que a continuación les voy a explicar. Este documento en Excel tiene dos libros de Excel. Este es el primer libro de Excel, bien, y este es el segundo libro de Excel. Bueno, ese es el anexo 2, el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1, como les mostré, es este documento en PDF,
que es el de lineamientos para el desarrollo de la política de transporte y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura del Transporte de Colombia. Bien. Ahora, ya sabiendo qué corresponde o qué contiene cada uno de estos dos anexos, teniendo en cuenta que este es el instrumento de evaluación sobre el cual les voy a calificar la evidencia, deben tener muy en cuenta, estimados aprendices, los tiempos de entrega y los parámetros para el cumplimiento de la misma. Para esta evidencia deben ustedes tener en cuenta el estudio completo del material de formación e indicadores de recursos y tener muy presente lo explicado por el instructor de la competencia ambiental que vieron en fase planeación. Bien, entonces vamos a explicar a continuación lo que ustedes deben entregar para esta evidencia, que es la evidencia matriz de servicio y procedimiento. El aprendiz va a investigar. Esta evidencia también es una evidencia investigativa. Sobre esta investigación va a realizar una matriz de manejo ambiental que va a girar en torno a la temática de proceso de transporte, en la cual se identifiquen todos los posibles impactos ambientales en la prestación de un servicio de transporte. Se evalúen los recursos afectados, como a quién afecta ese impacto ambiental, afecta a quién, a las personas, a qué recurso, a recurso tierra o suelo, aire, agua. La implicación legal y se generen las acciones de control que se puedan realizar. Para dicha matriz se debe realizar un documento escrito que explique claramente su función y uso, es decir, la importancia de esa matriz. Use el formato anexo que es el formato de Excel, matriz de impactos ambientales, que aquí les voy a explicar otra vez la matriz, les voy a explicar la matriz que les mostré anteriormente, para que conozcan qué es lo que vamos a entregar. Bien, entonces, esto que ustedes ven acá, lo voy a mostrar a continuación en el siguiente pantallazo. Bien. Pero antes quería darles una claridad y es que uno de los dos anexos les están entregando a ustedes ese plan estratégico de infraestructura intermodal de transporte. Y ustedes dirán, ¿y para qué me entregan esta información? Es importante que ustedes conozcan los lineamientos en Colombia referentes a la sostenibilidad ambiental en cuanto a nuestra infraestructura intermodal en Colombia. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante que usted tenga en cuenta como futuro tecnólogo en gestión integral de transporte, que usted tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental referente a la gestión del transporte? Porque los transportes en el mundo avanzan hacia la intermodalidad, hacia los diferentes modos de transporte, de acuerdo a criterios de sostenibilidad a largo plazo. Las empresas deben enfocar sus esfuerzos en lograr que el impacto que sus procesos generen al ambiente sean siempre en lo posible los más bajos y se deban mitigar o reducir o eliminar. Uno de los importantes enfoques en cuanto a este plan estratégico de infraestructura intermodal de transporte en Colombia es la necesidad de reducir los impactos ambientales globales del transporte a niveles compatibles con la sostenibilidad del planeta. Ya tocamos un poco acerca de la parte ambiental en la sesión pasada, pero es importante que tengamos conciencia en la gestión ambiental. Por esta base es importante que hagamos esta actividad y la actividad nos está enfocando a que nos orientemos en gestionar o manejar adecuadamente el ambiente a través de las actividades que desarrollamos como gestores de transporte. Y es por eso que nosotros, ustedes para esta evidencia van a desarrollar esta matriz. ¿Qué es lo que ustedes van a diligenciar para esta matriz? Esta matriz le puse aspectos e impactos ambientales para el proceso de transporte, es decir, le cambié el nombre a la que está en la plataforma Sayuna. Me parece aterrizado, pues ustedes es realmente lo que van a desarrollar. Esta matriz la van a desarrollar enfocada o pensando siempre en torno al proceso de transporte. ¿De transporte qué? ¿Bajo qué modo? Bajo todos los modos de transporte. ¿Bien? Entonces aquí yo les hice un ejemplo de cómo diligenciar adecuadamente la matriz. Como siempre les doy un ejemplo de cómo ustedes desarrollar adecuadamente el diligenciamiento de todas las tablas o matrices. Recuerden que cuando nosotros hablamos de matrices siempre nos debemos enfocar en que son tablas. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de estas columnas de la matriz. Primero, proceso.
¿Qué debemos diligenciar en proceso? Debemos relacionar los modos de transporte. Bien, el proceso de transporte se ejecuta por diferentes modos de transporte y cada modo de transporte tiene un aspecto y un impacto ambiental diferente o algunos relacionados. Entonces, o similares. En el primer proceso, ustedes van a relacionar aquí transporte terrestre, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte eh, aéreo, ¿bien? Entonces, de acuerdo a esta relación, usted va a generar la siguiente columna, aspecto ambiental. Vamos a ver entonces más adelante qué es aspecto ambiental y qué es impacto ambiental. Aquí es importante hacerles claridad que para el diligenciamiento adecuado de esta evidencia, el aprendiz deberá diligenciar la matriz para mínimo 3 modos de transporte e identificar mínimo 6 aspectos e impactos ambientales. Es decir, debe identificar mínimo 2 aspectos e impactos ambientales por cada modo de transporte. Bien, para el modo terrestre mínimo 2 aspectos e impactos. Para el modo aéreo mínimo 2 aspectos e impactos. Para el modo marítimo 2 aspectos e impactos. Bien, aquí lo hice solamente para uno, pero eso no quiere decir que lo van a hacer solo para uno, para cada medio, para cada modo de transporte. Bien, ¿es clara esta acotación que acabo de hacer para la entrega? ¿Me confirman, por favor, mis chicos? Hoy están muy callados. No están participando mis chicos y ya casi no me ven. ¿Ah? ¿Qué les está pasando a mis chicos hoy? ¿Me están escuchando bien? Profe, buenas tardes. Sí, señora. Yo sí lo Estamos estoy acá. oyendo perfectamente bien, profe, pero como me acabé de conectar fue ahora, entonces no sé por dónde va la clase. O sea, Ah, apenas que le estoy prestando atención a lo que usted le está diciendo. Qué pena, profe. ok, perfecto. Bueno, los demás me están escuchando bien también, entonces no hay problema. Vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí, hasta donde voy. ¿Sí? Sí, profe, claro. Ok. Bueno, mis chicos, antes de empezar a explicar esta matriz, voy a empezar a explicar qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Pienso que ustedes ya tienen claro esta información porque no creo que vayan a hacer quedar mal a la instructora de ambiental que les dio esta explicación en la fase planeación, ¿verdad? Sin embargo, yo les voy a hacer un recorderis de qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Por favor, estén muy atentos a esta explicación porque ustedes van a identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso por cada modo de transporte. Bien, del proceso de transporte por cada modo de transporte. Entonces, teniendo en cuenta ello, les agradezco estar muy atentos a esta explicación. Vamos a ver entonces qué es un impacto ambiental. Escuchamos entonces este video, por favor, muy atentos. Impacto ambiental. Es importante resaltar que toda acción humana genera un efecto sobre el medio ambiente. Estos efectos pueden ser considerados positivos o negativos dependiendo si dichas acciones contribuyen a la mejora de la calidad en el medio ambiente o si al contrario generan un deterioro de este. De acuerdo con lo anterior, se define el impacto ambiental como el efecto sobre el equilibrio del medio ambiente de una o varias acciones realizadas por el hombre. Las actividades más comunes de los sectores económicos en nuestra sociedad y que permiten mantener un nivel de calidad de vida para los habitantes del planeta son la producción de bienes y servicios, extracción de materias primas, transporte, generación de electricidad, construcción de vías, construcción de vivienda, entre otras. Estas actividades generan impactos considerables en el medio ambiente de tal forma que se ha roto el equilibrio ambiental y los efectos sobre los ecosistemas y la salud de las personas es negativo. Debido a lo anterior,
Muchos gobiernos y organizaciones han trabajado en desarrollar normativas y herramientas técnicas que permitan el desarrollo y operación de las actividades económicas sin afectar o logrando un mínimo de afectación al medio ambiente. En el caso de Colombia, actualmente el país cuenta con un marco político y normativo que tiene como objetivo principal reducir los impactos ambientales de las actividades económicas y productivas que soportan el desarrollo económico del país. Para complementar y reforzar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, en el año 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, promulgó la Política de Crecimiento Verde en el documento COMPES 3934, donde establecen 5 ejes estratégicos. 1. Capital natural. 2. Uso de recursos naturales y energía. 3. Lineamientos para constituir capital humano. 4. Ciencia, tecnología e innovación. 5. Implementación de la política de crecimiento verde. Se debe recordar que los impactos ambientales son efectos producidos en gran parte por las actividades económicas y productivas de la sociedad. La cantidad y el tipo de impactos ambientales dependen directamente de las actividades que desarrolla la empresa para producir los bienes y servicios. Es decir, los impactos ambientales de la exploración de petróleo serán diferentes en cantidad y afectación a los impactos ambientales de una empresa que se dedica al lavado de automóviles. Para identificar los impactos ambientales se debe tener en cuenta que en la relación entre los seres humanos y la naturaleza existen los siguientes medios o factores ambientales en los que pueden existir afectación ambiental. Medio abiótico. Son los elementos de un ecosistema que no tienen vida, pero son necesarios para su equilibrio y subsistencia. Algunos de ellos son el agua, el aire, viento, minerales del suelo, luz y calor. Medio biótico. A esta categoría pertenecen todos los seres vivos que hacen parte del ecosistema, incluido el ser humano. Algunos de ellos son los microorganismos, las plantas y los animales. Medio socioeconómico. Lo constituye las condiciones sociales, culturales, históricas y económicas de una comunidad. Muy bien. ¿Qué es entonces un impacto ambiental? Que es lo que acabamos de ver en el video. Hola, profe. Pues parte de lo que decían allí era que obviamente nosotros como humanos hemos tenido un desarrollo y un creciente y nuestro planeta también. Entonces, eso ha hecho que tengamos un desarrollo económico, ¿sí? Construcciones, y eso genera un impacto ambiental. Va dañando la naturaleza, hemos invadido donde viven los animales, pero han creado pues una política de crecimiento verde, que es la COMPES 3934, que nos ayuda en el 2018 a entender que debemos tener más capital natural, uso de recursos naturales y energía, tener lineamientos para constituir un capital humano, ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, Junior. Tienes 5 puntos para esta segunda evidencia. Por favor, me lo relacionas en la portada. ¿Bien? Muy Vale, bien. Vamos a ir con el segundo video. Muy atentos, por favor. El transporte aéreo es un componente crucial de la economía global, facilitando el comercio internacional y el turismo. Sin embargo, también es una fuente significativa de impacto ambiental, principalmente debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático. La aviación es responsable de aproximadamente el 2,3% de las emisiones globales de dióxido de carbono, CO2. Las emisiones de los aviones incluyen, además del CO2, óxidos de nitrógeno, NOx, vapor de agua y partículas. Estos contribuyen no solo al calentamiento global, sino también a la formación de nubes de estela y cirros, que tienen un efecto adicional de calentamiento. Además, el ruido y la contaminación local en y alrededor del aeropuerto también representan problemas ambientales significativos, afectando tanto la calidad del aire como la salud y el bienestar de las comunidades cercanas. En respuesta a estos desafíos, la industria del transporte aéreo ha comenzado a adoptar medidas para reducir su impacto ambiental.
Estas incluyen el desarrollo y la implementación de aviones más eficientes en combustible, la utilización de biocombustibles sostenibles y la mejora de las operaciones de vuelo y las rutas para reducir el consumo de combustible. Sin embargo, dada la creciente demanda de viajes aéreos, estas medidas por sí solas no serán suficientes para compensar el aumento proyectado en las emisiones. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos más significativos, incluyendo la inversión en tecnologías innovadoras como la propulsión eléctrica o híbrida y una mayor regulación y políticas gubernamentales para incentivar prácticas sostenibles. Muy bien. ¿Cómo les pareció el impacto que genera el modo aéreo? Hola, es bastante alto, profe. Y uno lo desconoce realmente, pues, porque no le ve chimeneas, solamente cree que el movimiento de las turbinas no va a generar tanta contaminación. Exactamente, pero miren que sí. Y ahora vamos a ver el impacto que genera, negativo que genera el transporte terrestre. Bien, muy atentos por favor a este último video. El transporte genera contaminantes atmosféricos que pueden tener efectos muy negativos para la salud y para el medio ambiente, tanto a nivel local en las zonas donde vivimos como a nivel global. Los principales contaminantes generados por el transporte son el monóxido y dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, partículas en suspensión, así como compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos producen efectos negativos como el smog fotoquímico y la lluvia ácida dentro de los impactos locales y el calentamiento global como impacto global más relevante. El smog fotoquímico se produce por reacción entre los NOx, COPs y la radiación solar. Como resultado, se genera una mezcla de compuestos oxidantes que tiñe el aire de color marrón rojizo. Otro de los efectos generados a nivel local es la lluvia ácida, que se forma al reaccionar compuestos de nitrógeno y azufre procedentes del transporte con el agua en la atmósfera, al producirse las precipitaciones. Dichas precipitaciones, que son de carácter ácido, tienen efectos negativos sobre los bosques, aguas y bienes materiales. Además de efectos locales, los contaminantes generados por el transporte contribuyen de forma notable al cambio climático, que es un efecto a escala global. Así, los gases emitidos en el transporte, principalmente el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, ascienden hasta la atmósfera, creando una barrera que altera el efecto invernadero natural, aumentando la temperatura de la corteza terrestre. El transporte representa un 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. En conclusión, en este vídeo hemos visto cuáles son los principales contaminantes generados por el transporte y los efectos negativos que suponen tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Por ello, se hace obligatorio establecer medidas y alternativas que permitan reducir el impacto ambiental del transporte. Muy bien. ¿De qué nos estamos rodeando y qué tanto estamos apoyando o afectando o generando más contaminación ambiental? Esta es tarea de todos, estimados aprendices, y por ello la importancia de esta temática al día de hoy. Y una temática que siempre deberíamos tener en mente al momento de gestionar los recursos y los procesos organizacionales. Ahora, luego de esta contextualización de aspectos e impactos ambientales, vamos a ver esa diferenciación de qué son los aspectos y qué son los impactos ambientales. Recuerden ustedes que esta temática que vieron en fase planeación, les explicaron que los aspectos ambientales son las causas, ¿bien? Y el impacto es el efecto de ese aspecto ambiental. ¿Y qué es entonces un aspecto ambiental? Son los elementos de las actividades o productos o servicios que tiene una organización, que puede interactuar con el medio ambiente. Esta es una definición que está en el numeral 3.2.2 de la norma ISO 14001-2015, que es la norma del Sistema de Gestión Ambiental. En este orden de ideas, tienen ustedes los siguientes ejemplos para que se contextualicen o recuerden sobre qué son los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales, entre otros, son, por ejemplo, la generación de los olores.
el uso de publicidad exterior visual, consumo de energía, consumo de agua, consumo de combustibles, aprovechamiento de recursos naturales, generación de emisiones atmosféricas, emisión de ruido, generación de vertimientos acuíferos, es decir, a cuencas, a ríos, mares, generación de residuos, derrame de productos químicos. Este simplemente son los aspectos, son las causas, que estas causas generan un impacto cuando se materializan. Entonces, ese impacto es el efecto de esas causas que son los aspectos ambientales. Y ese impacto ambiental es cualquier cambio de esos aspectos. Cambio en el medio ambiente que es adverso o negativo, pero también un impacto puede ser positivo. Yo puedo hacer una obra, por ejemplo, de un centro de distribución, pero aparte del ruido y la contaminación por el polvo en el aire y demás que yo genere por esa obra civil, yo puedo generar un impacto positivo en la comunidad. ¿Por qué no? Haciendo un colegio, haciéndoles un parque, mejorándoles la vía. Bien, entonces ese sería un impacto ambiental positivo a la comunidad. Es un impacto positivo social. Pero obviamente, pues siempre pensamos en lo negativo y hay realmente a veces muchos más impactos negativos que positivos. Entre otros aspectos, entre otros impactos ambientales tenemos la afectación, es decir, cuando ya vemos la palabra negativa de que está afectando alguno de los recursos ambientales, pues ya es un impacto considerado negativo al medio ambiente. En este caso tenemos, por ejemplo, la afectación de la fauna y de la flora, afectación a la comunidad, como el ejemplo que acabo de comentarles, agotamiento de los recursos naturales, alteración paisajística, aumento en la cantidad de los residuos a manejar, cambios en las propiedades del suelo, contaminación visual, que también se hace por exceso de publicidad, por ejemplo, contaminación del recurso suelo, aire y del recurso agua, sobrepresión del relleno sanitario, bien, exceso de residuos. Mejoramiento de las condiciones del suelo es un aspecto positivo entre todo lo que hemos visto, negativo. Yo puedo mejorar las condiciones del suelo, claro. Por ejemplo, voy a hacer una actividad, digamos, de prestación de servicio, pero estoy haciendo también un apoyo de generar, por ejemplo, siembra de árboles. Eso es un impacto ambiental positivo, ¿bien? Al ambiente. Disminución de la presión sobre el relleno sanitario, disminución en el uso de recursos naturales, ¿bien? Estos son aspectos positivos, como vemos, ¿bien? Entonces, ya en este momento, de acuerdo a la contextualización con los videos y de acuerdo a lo que acabo de explicarles, ya tienen claro qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Veamos la identificación de aspectos y de impactos ambientales en un proceso de curtiembres. Es una empresa. La curtiembre es un proceso, para que ustedes tengan conocimiento, en donde se tratan las pieles de animales para convertirlas en cuero, lo que hacen las empresas de cuero, por ejemplo, Vélez. Entonces, veamos cómo vamos a identificar los aspectos e impactos ambientales para un tipo de empresa como una curtiembre. Bien, veamos entonces qué aspectos podrían ser. Uno de los aspectos, en este caso, para este proceso de curtiembre de pieles, es la generación de olores por la extracción de la carne del cuero del animal. Bien, ese sería uno de los aspectos ambientales. Otro de los aspectos ambientales sería la generación de residuos por descomposición de la carne extraída del cuero del animal. Ahora, cada aspecto tiene o genera un impacto al medio ambiente. En este caso, el primero de generación de olores por la extracción de la carne del cuero del animal tendría, por ejemplo, dos impactos. Un impacto que sería la contaminación del recurso aire, bien, por el olor, y el segundo sería la afectación de la comunidad aledaña a la curtiembre por muchos aspectos, no solamente por el olor, sino también por vectores, que serían los moscos, insectos, bien.
animales voladores. Bien, eso sería un ejemplo de aspectos e impactos. Y el otro ejemplo de impactos, de acuerdo al aspecto ambiental de generación de residuos por descomposición de carne, un impacto con respecto a este aspecto es la contaminación del suelo, del recurso suelo, por esa generación, emisión de residuos. Y otro de los impactos sería la sobrepresión del relleno sanitario por la excesiva emisión de residuos. Bien, entonces ya estamos enfocados en qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Ahora, ustedes van a hacerlo, pero para un proceso de transporte, como lo acabamos de ver. Aquí es donde voy a explicar cómo diligenciar adecuadamente la matriz de manejo ambiental para el proceso de transporte, por cada modo de transporte. ¿Bien? Entonces, estimados aprendices, vamos a ver este ejemplo para que ustedes tengan la referencia de cómo diligenciar esta matriz. En el formato de la matriz no se explican estas palabritas que están acá. Eso no está ahí, por eso hice esta diapositiva para explicarles esas columnas. Pero sobre esta explicación, ustedes van a diligenciar de manera adecuada esa matriz de Excel, que está como anexo en la evidencia. Bueno, veamos un ejemplo. La primera columna ya les había explicado que es donde ustedes relacionan el modo de transporte, que les dije que por cada uno de los modos van a elegir 2 aspectos e impactos ambientales. Es decir, mínimo esta tabla la van a diligenciar para 6 filas. Bien, mínimo 6 filas van a diligenciar. Bueno, vamos a hacerlo para el modo terrestre. Transporte terrestre. Bueno, vamos a tomar esa referencia primero y ustedes obviamente van a estar muy atentos a esta explicación. Aspectos ambientales, ¿cuáles serían las causas que generan impactos ambientales en el modo terrestre? Por ejemplo, la emisión de ruido, como ustedes lo están viendo acá. ¿Bien? ¿Qué impacto ambiental o sería el efecto o la consecuencia tendría este aspecto ambiental de emisión de ruido? La contaminación acústica. ¿Bien? Sería uno de los tantos. Aquí simplemente estoy haciendo un ejemplo básico para que ustedes vean cómo diligenciarlo y se enfoquen claramente en qué es un aspecto y qué es un impacto, pues son completamente diferentes, como ya la explicación les indiqué. Bueno, ¿qué recurso está afectando, qué recurso natural está afectando este impacto ambiental? Porque es un impacto negativo. El aire, ¿verdad? Si estoy contaminando con ruido, es decir, hay una contaminación acústica, estoy afectando el recurso aire. Y entonces es aquí donde yo valoro el impacto ambiental. Lo califico o lo valoro. Entonces, en esta valoración, pregunto, para conocer la probabilidad de ocurrencia de este impacto. En la tabla, a ustedes les aparece aquí una lista desplegable de 2 opciones. Aquí puedes marcar o -1 o +1. Es decir, que ¿qué debo poner yo aquí, en esta tabla de probabilidad de ocurrencia? Bueno, en probabilidad de ocurrencia, ustedes van a, en ese archivo de Excel, en el primer libro de Excel, les muestra unas tablas. Simplemente saqué lo más representativo y necesario para poder diligenciar adecuadamente esta matriz. Para esta columna de probabilidad de ocurrencia, si usted elige +1 o -1, ¿sobre qué criterio lo va a hacer? Sobre esta tabla, donde dice que el carácter o la probabilidad en este caso es el efecto que tiene el impacto ambiental en el medio ambiente, la probabilidad que tanto se puede llegar a dar. Entonces, ¿qué efecto puede generar? ¿Es un efecto positivo o es un efecto negativo? En este caso, cuando usted elige si el efecto es positivo, es cuando el impacto ambiental va a mejorar el componente del medio ambiente, como les había comentado. Bien, en este caso, el efecto positivo que genere de pronto una disminución en el uso de los recursos naturales, una disminución en la presión sobre el relleno sanitario, un mejoramiento de las condiciones del suelo, ¿bien? Esos serían impactos positivos y serían con el signo positivo. Pero afectar la flora y la fauna, contaminación visual, contaminación del suelo, del aire, en este caso el ejemplo, pues es un impacto negativo. En ese orden, pues yo lo catalogo o lo valoro como negativo y por ello pondría negativo. ¿Por qué sería negativo en este caso que estoy analizando?
porque el impacto es perjudicial para el componente del medio ambiente en que se presenta. En la ecuación, obviamente, aquí vamos a poner -1, ¿bien? Si es positivo o ayuda a mejorar el ambiente, pues lo vamos a poner +1. Vamos a elegir la opción +1, ¿bien? Esa sería la forma como yo voy a diligenciar la columna de probabilidad de ocurrencia. Ahora, columna duración. Duración alta, media o baja. En esta columna nos vamos a preguntar, ¿qué tan perjudicial para el medio ambiente es el impacto ambiental que se está evaluando? Entonces, vamos a evaluarlo entre alto, medio o bajo, es decir, de 1 a 3, donde 1 qué es, 2 qué es y 3 qué es. Donde 1 es el impacto que requiere hacer seguimiento al desempeño ambiental, es bajo. Pero 2 es un impacto que requiere un seguimiento especial para garantizar que no se incrementen más. Pero si usted asigna una calificación de alto, es decir, de 3, quiere decir que el impacto requiere establecer mecanismos de control, seguimiento y mejora. Realmente hay muchas metodologías para valorar un impacto ambiental. Esta es muy sencilla. Sinceramente, a mi modo de ver y viendo muchas metodologías para realizar esta valoración, para mí un impacto es alto o es bajo, pero no es medio para mí. Pero hay muchos criterios, ¿bien? Entonces ustedes eligen cuál de los dos, en este caso les puse 2 criterios. Si lo van a hacer con alto, medio, bajo, 1, 2 o 3, donde alto es 3, medio es 2 y bajo es 1, elegirían aquí el número de acuerdo a esa categorización. O pueden elegirlo entre alto o bajo, no hay medios, no hay puntos intermedios. En ese orden de ideas, ustedes tienen este criterio. Cuando el impacto ambiental es altamente perjudicial para el medio ambiente y tiene contacto con ecosistemas sensibles, es decir, páramos, parques naturales, rondas de río, cuerpos de agua, etcétera, van a ustedes a catalogarlo como alta, es decir, 3. Pero si es baja, van a poner 1. Aquí se pone 2, pero acá es 3. ¿Bien? 1 o 3. O pueden ponerlo 1, 2. ¿Bien? Donde 2 es alto y 1 es bajo. Y baja, aquí van a poner baja, es decir, 3, 1. ¿Bien? En donde cuando el impacto ambiental es levemente perjudicial para el medio ambiente y tiene contacto con ecosistemas construidos o poco sensibles. ¿Bien? Entonces, alto es el mayor número, que sería 3. Si lo van a hacer con la categorización medio, sería 2 el puntaje, y baja sería 1. Si lo vas a hacer con la metodología de alto o bajo, va a ser 2 alta y 1 bajo. Esta sería la forma de diligenciar la columna de valoración del impacto ambiental. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, está todo claro. Es muy sencillo. Bueno, vamos a ver la columna de requisito legal asociado. Aquí nos vamos a hacer la siguiente pregunta para diligenciar esta columna. ¿Qué normatividad legal está o podría estar incumpliendo la empresa? ¿Bien? Esta matriz nosotros la hacemos antes de la prestación del servicio, o si no lo hemos hecho, pues durante la prestación del servicio y cuando haya algún cambio en alguna actividad o proceso. Entonces, yo puedo hacerlo previamente a la ejecución del servicio o durante el servicio. Entonces, es importante que ustedes conozcan que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha establecido normatividades para el control de sus recursos, para la sostenibilidad ambiental. Por ello, aquí en este caso particular que estoy analizando, que es la contaminación acústica, la normatividad que yo investigué, ustedes deben saber que para esta evidencia tienen que investigar obviamente esta parte normativa que genera, obviamente de acuerdo al impacto que usted analizó y describió. En este caso, para este ejemplo que estoy teniéndoles a ustedes para guía, aplica el requisito de la resolución 627 de 2006, que es la que establece los estándares máximos de emisiones de ruido y ruido ambiental en Colombia. Y la ley 2450 del 2025, que es la que es sancionada por el gobierno colombiano, que busca reducir la contaminación acústica en el país. Ustedes pueden relacionar, obviamente, todas las normas que estén vigentes,
que ustedes indaguen sobre este requisito. Bien. Siguiente columna, acciones de prevención, mitigación, reducción y control. Aquí se preguntan ustedes, ¿qué acciones se emprendería para mitigar, reducir o controlar el nivel de impacto generado en el medio ambiente? ¿Qué acciones? Y vimos muchas de ellas en los videos que les publiqué el día de hoy. Aquí puse simplemente un ejemplo para que ustedes obviamente sepan cómo se diligencia. En este caso que les estoy proyectando, una de las acciones sería minimizar el ruido del tráfico instalando asfalto de bajo ruido en las carreteras utilizar neumáticos silenciosos en los vehículos de transporte público. Bien, obviamente tendríamos que analizar la relación de costo-beneficio y pues obviamente se tendría que hacer un análisis exhaustivo sobre estas acciones. Y en observaciones en esa columna que vamos a diligenciar. Vamos a diligenciar aquellos aspectos necesarios a analizar o a tener presente para el desarrollo de este impacto. Bien, entonces en este caso, investigar otras opciones de transporte ecológicamente viables que tengan menor impacto ambiental y económicamente sostenibles. Sobre todo es importante que ustedes también tengan en cuenta toda la normatividad y todo lo que digamos, se ha visto en los últimos años referente a la logística verde. Los invito a que consulten acerca de la logística verde. ¿Bien? Bueno, esa es la manera de diligenciar esta matriz que deben desarrollar para la segunda evidencia a explicar o explicada ya el día de hoy. Preguntas sobre cómo diligenciar esta matriz. Recuerden que esta matriz deben ustedes diligenciar esta matriz para mínimo 3 modos de transporte e identificar mínimo 6 aspectos e impactos ambientales. Es decir, identificar mínimo 2 aspectos e impactos ambientales por cada modo de transporte. En total, 6 aspectos ambientales van a diligenciar e impactos, obviamente. Preguntas de la evidencia, matriz de servicio y procedimiento, ¿tienen? No, profe, está todo claro. Gracias, Olga, Juan, Wilmer. Profe, Olga dice que no tiene micrófono el día de hoy, pero está escribiendo por el chat. Ok, bueno, no lo puedo ver porque no me puedo salir. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la tercera evidencia. Vamos bien entonces según eso. Vamos con la evidencia matriz de política de cada proceso, también de manera individual en la entrega. Y en este caso tengamos en cuenta lo siguiente. Esta evidencia está en el orden posterior a la evidencia anterior, ubicado en la plataforma Sayuna. Para que tengan en cuenta, esta evidencia tiene un anexo, pero este anexo no es necesario para el desarrollo de la evidencia, pero sí es importante que lo lean para que vean todos los inconvenientes que se presentan en una empresa logística y las actividades que realizan algunos de los actores. Ya les voy a mostrar. Y aquí está el instrumento de evaluación sobre el cual se va a calificar esta evidencia. Para esta evidencia, por favor, tener muy presente el material de formación a estudiar, que es el material de indicadores de recursos, muy especialmente el capítulo número 1 de gestión del transporte, de despacho y recibo. ¿Por qué? Porque vamos a ver los procesos relacionados con el despacho y recibo de mercancías según cada modo de transporte. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Otra matriz. Por eso el mismo nombre de la evidencia. Y aquí es donde ustedes van a desarrollar esta matriz que les hice aquí. Bueno, ya antes de explicar esa matriz, les voy a explicar la parte teórica para que tengan ustedes claro cómo voy a diligenciar esa matriz adecuadamente. En la sesión pasada yo les expliqué los procesos o las actividades o los pasos para prestar el servicio de transporte a través del modo terrestre. Bien, como vimos, se recibe la mercancía, se hace el proceso o la actividad de paletización, se desplaza la mercancía al almacén, se hace la ubicación en los racks, luego obviamente en una orden de compra se hace la desubicación de la mercancía, se alimenta, de acuerdo a la orden, pasa el proceso de picking, luego se desplaza el producto, se embala, se etiqueta, se pesa, se agrupa en pedidos, se hace el traslado, luego se consolida, se carga en los camiones y se despacha. Aquí es donde empieza el proceso del tránsito de la mercancía o de que la mercancía obviamente va en ruta o en camino para su lugar de destino. Llega la mercancía y es recibida por el cliente. Pero entre estas actividades de todo el proceso logístico,
Hay muchas más actividades que las empresas realizan. Es por eso que nosotros tenemos que tener claro cuáles son esas actividades para poder hacer la evidencia del día de hoy. Bien, entonces, antes de explicarles esta evidencia, vamos a ver un video donde nos van a explicar esas funciones que tiene el proceso de transporte para que ustedes vean que no solamente las que acabo de mostrarles existen, hay muchas más y dependiendo de la empresa se generan muchas más, así se realice la misma actividad económica. Veamos entonces. Hola amigos, este es un nuevo video de Conducta Empresa. El día de hoy aprenderemos funciones y responsabilidades del Departamento de Transporte y Distribución. El Departamento de Transporte y Distribución es un componente fundamental en la gestión de la cadena de suministro y la logística de una empresa. Su objetivo es garantizar que los productos y mercancías sean entregados de manera eficiente, oportuna y segura desde su lugar de origen hasta su destino final. Es por eso que el día de hoy aprenderemos funciones del Departamento de Transporte, responsabilidades del Departamento de Transporte, funciones del Departamento de Transporte y Distribución. Las funciones del Departamento de Transporte y Distribución pueden variar según la organización, pero las principales son planificar las rutas de entrega más eficientes. Esto implica considerar factores como la distancia, el tráfico y las restricciones de entrega. Otra función es la de gestionar la flota de vehículos de la empresa, lo que incluye la adquisición, el mantenimiento y la programación de los vehículos. Otra función es la de seguir a tiempo real la ubicación y el estado de los vehículos. Esto es esencial para garantizar la visibilidad y el control de las operaciones de transporte. Otra función es la de capacitar continuamente a los conductores en temas de seguridad vial y prácticas de manejo eficiente. Otra es la de reducir los costos operativos relacionados con el transporte, como puede ser el combustible, el mantenimiento de vehículos, los costos de la mano de obra. Esto se logra a través de una gestión eficiente de la flota y la implementación de prácticas de ahorro de costos. Otra función es la de cumplir con las regulaciones de transporte y seguridad. Esto incluye el cumplimiento de las normas de seguridad vial, la gestión de licencias y certificaciones y la adhesión a las restricciones de peso y dimensiones de carga. Otra función también importante es la de gestionar la documentación requerida para el transporte internacional, como pueden ser las facturas comerciales, las declaraciones de aduanas, permisos de importación y exportación. Responsabilidades del Departamento de Transporte y Distribución. Entre las principales responsabilidades se incluye asegurar que los clientes reciban sus pedidos de manera precisa y puntual, manteniendo una comunicación efectiva y gestionando las expectativas del cliente. Esto incluye la gestión de quejas o problemas relacionados con la entrega. Otra responsabilidad es la de resolver problemas y desafíos que pueden surgir durante el transporte, como pueden ser los retrasos, los daños a los productos o los cambios de ruta debido a condiciones climáticas u otras circunstancias imprevistas. Otra responsabilidad es la de utilizar eficazmente los recursos disponibles, como son los vehículos, el personal, para poder cumplir con la demanda de transporte requerido. Otra responsabilidad es la de velar por la seguridad de los conductores y la del personal involucrado en la carga y descarga de productos, así como por la seguridad de los productos mismos durante el transporte. Otra también es la de optimizar la gestión del transporte para poder minimizar los costos operativos, incluyendo costos de combustible, mantenimiento de vehículos y tarifa de transporte. Otra de las responsabilidades es la de proporcionar información precisa y actualizada sobre el estado de las entregas y comunicarse con los clientes y otros departamentos de la empresa según sea necesario. Muy bien, ¿qué acabamos de ver en el video? Vimos que Hola, profe. Pues vimos varias cosas, ¿no? Las responsabilidades que tiene el Departamento de Transporte, que obviamente la prioridad siempre va a ser
buscar una ruta que sea más eficiente, sea segura y sea efectiva para hacer las entregas, velar también por los conductores, por la capacitación constante, dentro de otras cosas. Exactamente. Pero también vimos, entre esas funciones serían las actividades que se desarrollan en el proceso de transporte. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta que esas actividades nos van a servir para desarrollar esta evidencia y en general para conocer qué hace un proceso de transporte. Aquí vemos otras de las actividades, gracias Junior por tu aporte, otras de las actividades importantes para esta evidencia, es importante que conozcan las actividades que realiza el transporte modo aéreo. Ustedes ven aquí el desglose de esas actividades y en especial iniciando por la recogida de la mercancía, luego la agrupación de la misma, luego se realiza un proceso de admisión de la carga y la documentación, verificación de la documentación y la información, se genera obviamente la salida de la mercancía, luego llega la mercancía, es entregada al cliente o a quien haga sus veces, se desagrupa obviamente y se entrega y se hace entrega en los centros de distribución de acuerdo a lo que se tenga concebido en su red de distribución. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros debemos entregar para esta evidencia? Para esta evidencia nos dice lo siguiente: el aprendiz investigará, es decir, esta evidencia también es investigativa, y va a hacerlo esta evidencia hacerla a través de una empresa de transporte. En esta empresa de transporte que ustedes elijan o que simulen, bien, si no tienen una empresa, simulan la empresa, van a analizar el sistema de gestión del transporte. ¿Sobre qué? Sobre el proceso específicamente que se me van a enfocar es sobre el proceso de transporte de mercancías, o si esa empresa que ustedes van a tomar como ejemplo de transporte de carga, de pasajeros, pues lo toman sobre empresa de transporte de pasajeros. Bien, tienen esa opción de elegir. Y en una matriz, que es esta, van a plantear para cada uno de esos subprocesos, y aquí cuando nosotros decimos subprocesos, se refiere a las actividades que desarrolla el proceso. Bien, entonces cuando ustedes siempre escuchen un subproceso, es decir, una derivación del proceso, son las actividades. En sistema de gestión de calidad, los procesos están compuestos por actividades y las actividades se ejecutan a través de tareas, es decir, un conjunto de tareas forman actividades y un conjunto de actividades forman procesos. Entonces, por eso les puse actividades, para que ustedes tengan en cuenta claramente los conceptos. Entonces, en ese orden, aquí estamos viendo que van a plantear para cada subproceso la siguiente información: normatividad interna que rige cada actividad, normatividad externa, responsables, recursos necesarios para el cumplimiento del subproceso o de la actividad. Bien, ¿y por qué es importante esta matriz? Para determinar la política organizacional o políticas organizacionales. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a diligenciar para esta evidencia? Esta matriz la llamé políticas para el desarrollo de traslado de carga o para el proceso de traslado de mercancías, de acuerdo a lo que ustedes, a la empresa sobre la cual ustedes van a elegir del desarrollo de esta evidencia. Aquí puse empresa XYZ, pues ustedes van a poner el nombre específico de la empresa sobre el cual van a desarrollar esta evidencia. En esta columna, primera columna de la matriz o de la tabla, que se llama proceso, siempre el proceso va a ser el transporte de mercancías, ¿bien? O el transporte de pasajeros, de acuerdo a la empresa. Bien, eso es hasta ahí. Siguiente columna, subprocesos o actividades. En esta columna usted va a relacionar en orden lógico de ejecución de las actividades qué actividades se realizan en la empresa de transporte para ejecutar de principio a fin ese proceso de transporte. Bien, de principio a fin. Instructora, ¿que cuántas actividades debo relacionar? Todas, de principio a fin. No me salgan con dos actividades, porque es que para desarrollar un proceso de mercancías, de transporte de mercancías, como vimos en el video anteriormente, como vimos en esta representación de las actividades que se realizan en un proceso de transporte modo terrestre, como vimos en un proceso de transporte modo aéreo, son muchas las actividades que se realizan para el transporte de mercancías. Bien,
Entonces, no puedo salir aquí con dos actividades. Bueno, siguiente columna, normatividad interna que rige cada actividad. En esta columna vas a enunciar el nombre de los manuales, de los procedimientos, de los protocolos, de las circulares, resoluciones, entre otras, que la empresa de transporte que usted eligió para el desarrollo de esta evidencia tiene definidas para ejecutar, realizar y o controlar cada actividad. Bien, normatividad interna, es decir, que tiene la empresa para ejecutar o controlar cada una de esas actividades que van ustedes a relacionar. Siguiente columna, debo también identificar la normatividad externa, es decir, de puertas para afuera de la empresa, vigente, aplicable. Aquí es en esta columna donde usted, estimados aprendiz, para cada actividad va a enunciar el nombre de la normatividad legal vigente aplicable para el adecuado o para el cumplimiento normativo de cada una de estas actividades. Bien, ya sea circulares, leyes, resoluciones legales que existan, por ello esta evidencia es investigativa. Siguiente columna, responsable o responsables de ejecutar cada una de esas actividades en la empresa. Simplemente el nombre del cargo, no los nombres, sino el nombre del cargo. Y los recursos necesarios. En esta columna relacionas todos los recursos que se requieren para ejecutar, realizar o cumplir cada una de las actividades. Es decir, quiénes son los jefes o los responsables de desarrollar esa actividad. En ese orden de ideas voy a mostrarles un ejemplo de cómo diligenciar la tabla para que finalmente les sea mucho más clara el desarrollo de la evidencia. Bien, actividades o subprocesos para el proceso de transporte de mercancías. Primero, planificación de rutas. Bien, esta es la primera actividad en orden lógico de ejecución que la empresa debería realizar para desarrollar el proceso de transporte. Primero, planificar las rutas. Bien, bien. Esa es la primera. Sobre esa actividad despliego lo siguiente. Siguiente, normatividad interna que rige la actividad. En este caso, la normatividad que tiene esta empresa de transporte es un documento donde se relacionan las rutas para hacer esa planeación. Entonces, ese es el documento interno de la empresa que se maneja para la gestión de esa actividad. Bien, de la anterior actividad que estoy enunciando acá como ejemplo. Bien. Ahora, siguiente columna, normatividad externa vigente aplicable. En este caso, legalmente o externamente me aplica el permiso de transporte terrestre por tipo de carga. Bien, entonces puedo poner la normatividad aquí, sí, pero tengo que especificar cuál. Bien. Bien, siguiente columna, responsables de ejecutar cada actividad. ¿Quién es el responsable de ejecutar la planificación de las rutas? ¿Quién es el responsable de ejecutar esta actividad? En este caso, para esta empresa de transporte, el gerente de logística. Bien. Y los recursos necesarios que se necesitan para desarrollar adecuadamente esta actividad. Se requiere el software que tiene la empresa de gestión de rutas, pueden poner el nombre, el personal que va a hacer ese proceso de gestión de esas rutas o del manejo de ese software, el computador, el internet, los recursos económicos para poder sostener ese proceso, el tiempo necesario para poder desarrollar esa gestión de esa planificación, etcétera. Bien. Es claro, estimados aprendices, cómo desarrollar el diligenciamiento adecuado de esta matriz para esta evidencia. ¿Están ahí? ¿Se me durmieron, chicos, o ya están viendo el partido? Olga, Juan David, Junior, Wilman. ¿Me están escuchando? Estimados aprendices. Junior se salió de la sesión. Patricia. Juan David, ¿vamos bien? Sí, claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces, esta evidencia debe tener el siguiente contenido: portada, el desarrollo de la matriz, y deben responder a esta pregunta. ¿Por qué esta matriz es importante para formular las políticas del proceso analizado? ¿Por qué es importante? Bien.
¿Y qué son esas políticas? Recordemos que nosotros vimos planeación estratégica y en planeación estratégica vimos la importancia de las políticas organizacionales y de cumplirlas. En este caso es muy importante que para el servicio de transporte tengamos unas políticas muy bien definidas para que se cumplan por todos los trabajadores, ¿bien? Y partes interesadas. Las políticas empresariales de transporte son las normas y principios que rigen el movimiento de productos y servicios y personal en la empresa. Los procesos de transporte empresarial incluyen la planificación, ejecución y supervisión de estos movimientos. Algunos de los ejemplos de políticas en empresas de transporte son, por ejemplo, cumplir con las normas de seguridad vial, respetar los límites de velocidad, prohibir el consumo de alcohol y drogas de los conductores, mantener la flota de vehículos en buen estado, identificar los riesgos en las rutas, capacitar y entrenar al personal y contratar personal calificado, entre otras políticas que gestionan el proceso o controlan y hacen seguimiento a las políticas, obviamente los lineamientos de un proceso de transporte. Como ustedes están viendo aquí en estas imágenes, vemos ejemplos de políticas y las políticas nos permiten orientar las personas hacia un logro, que es el logro de la misión y de la visión. Y aquí es donde nosotros vemos ejemplos de tipos de políticas, como por ejemplo la política de calidad, que es satisfacer las necesidades del cliente interno y externo para esta empresa. Para esta empresa de transporte, la política de seguridad y salud en el trabajo es prevenir accidentes y enfermedades laborales. Para Bianca, por ejemplo, para esta empresa, la política ambiental, miren tan bonita como la plantean, reducir el consumo de combustibles fósiles, reducir el ruido ambiental, disminuir la cantidad de residuos peligrosos, implementar mecanismos de prevención de contaminación en las actividades realizadas. Y aquí vemos un ejemplo de política de seguridad vial. Entre otras políticas, ¿bien? Tenemos aquí algunos ejemplos para que nos contextualicemos en la importancia de las políticas. Entonces, de acuerdo a esto, estimados aprendices, ustedes por eso tienen en esta evidencia que dar respuesta a por qué esta matriz que vamos a desarrollar es importante desarrollarla para que de acuerdo a esa matriz podamos formular las políticas del proceso de transporte. ¿Bien? Esa es la evidencia que vamos a desarrollar. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta antes del cierre de esta evidencia. Esta evidencia se va a calificar sobre estos parámetros, en donde deben tener en cuenta la primera columna para lograr el 100% de la aprobación de esta evidencia. Y eso era todo lo que tenía para ustedes, mis chicos, el día de hoy. ¿Cómo les pareció? Dice Patricia que claro. Muy bien, Juan David. Estuviste muy callado hoy. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro según eso? Bueno, mis chicos, pues me alegra entonces haber estado con ustedes el día de hoy, compartir mi conocimiento. Espero que haya sido clara la sesión. En caso de tener alguna inquietud, por favor me la hacen saber durante el transcurso de esta semana. Un feliz resto de día, que descansen y nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.